todos nuestros espectadores, el día de hoy nos encontramos en el bello corregimiento del Pueblo Nuevo, en el que realizaremos una entrevista, un pequeño conversatorio con unos invitados muy especiales. Tendremos ingenieros, especialistas, doctores, de los que hablaremos de los tipos de deformaciones, de degradaciones que puede sufrir el suelo, ya sean procesos erotivos o movimientos en masa. Esto con el objetivo de que aprendamos a diferenciarlos y a cómo actuar cuando tengamos una problemática de este tipo. Entonces, que podamos solucionarla de la mejor manera y pues plantear una solución, valga la redundancia, que se adecue y que nos parezca accesible a la problemática que estemos presentando. Entre los procesos de degradación del suelo tenemos la erosión y los movimientos en masa. La erosión es un proceso natural de desgaste y transporte de los materiales de los suelos por medio del viento, del agua, de los glaciares, de las olas. Entonces, entre nuestros procesos de erosión principales tenemos la erosión hídrica, la fluvial, la eólica, la glacial, la interglacial, pero nos enfocaremos en la hídrica, y eólica y la fluvial. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes y las que suelen generar más daños en las estructuras. Entonces, la erosión hídrica es aquella que nos cambia un poco el relieve, teniendo en cuenta el arrastre, el transporte y el depósito de los suelos por medio del agua. La fluvial es aquella que es lineal y nos cambia el cauce del agua. Y la eólica es aquella que nos modela el relieve, teniendo en cuenta el arrastre, el transporte y el depósito de los materiales o de los suelos finos por medio del viento. Dentro de las modificaciones que nos ofrece la erosión hídrica, contamos con la erosión pluvial, pero para poder hablar de ella desde un punto de vista un poco más profesional, tenemos acá nuestra invitada especial, la ingeniera Valeria Ibáñez. Entonces, ingeniera, cuéntenos, ¿cómo se causa esta erosión pluvial? ¿Qué la causa? ¿Cuáles son sus consecuencias? Buenos días. La erosión pluvial es el mecanismo por el cual hay un gran impacto cuando la gota de lluvia cae sobre el suelo. Esto genera e implica una compactación que sufre el suelo por la energía de la gota y la acción hidráulica. ¿Qué hace esto? Hace que las partículas del suelo se levanten y se añadan al flujo. Este fenómeno estimula los caudales líquidos cuando la compactación disminuye y los caudales sólidos al añadir partículas finas. Perfecto, ingeniero Ibáñez. Entonces, para hablar un poco más de esta erosión pluvial, ¿cuál es el proceso que afecta o cuál es el proceso que atraviesan las partículas y los suelos mientras se presenta este tipo de erosión? Bueno, las partículas suben 1 metro y se desplazan lateralmente 1 metro o un poco más de 1 metro. Se ha estimado que las tormentas intensas pueden desplazarse o desalojarse 224 toneladas por hora. Y para profundizar un poco más sobre este tema, ¿cuál es la consecuencia de que se presente la erosión pluvial? Bueno, como consecuencia este mecanismo daña la estructura del suelo y disminuye la capacidad de infiltración. Se dice que más del 15% aumenta su densidad en una capa de un espesor de 1 pulgada. Cuando el suelo se seca, queda una costra dura en donde afecta la repoblación de la vegetación. Finalizando de esta manera con la erosión pluvial, queremos agradecerle a la ingeniera Ibáñez el día de hoy por poder compartirnos un poco de su conocimiento. Entonces, vamos a pasar a hablar un poco del escurrimiento superficial, para lo que contaremos también con otro invitado especial que lo presentaré un poco más adelante. Para continuar con este tema, contamos con la presencia de nuestro Magíster Ascanio. Este escurrimiento es el flujo de agua que se desplaza de manera uniforme sobre la superficie del suelo, causando la pérdida de la capa superior y de sus nutrientes. Esto ocurre en los suelos de vegetación y con pendientes por lo general, como podemos ver en la parte de atrás. En estos también podemos encontrar que el agua fluye en régimen laminar, removiendo partículas de suelo y materia orgánica. Magíster Ascanio, ¿y podría explicarnos por favor un poco sobre el escurrimiento superficial concentrado? Este escurrimiento es el flujo turbulento formando canales pequeños pero definidos llamados surcos de erosión. Si no se controlan estos surcos pueden evolucionar en cárcavas.
¿Y qué otros tipos de procesos de erosión podemos presenciar? Podemos encontrar las escamaduras de suelo seco, que es un desprendimiento rápido de costras superficiales de suelo seco y sin cohesión. También podemos encontrar los deslaves, que son la separación de capas de suelo de roca triturada, debido al escurrimiento de aguas sobre excavaciones recientes. Otro de los efectos de la erosión hídrica son las cárcavas. Para poder hablar de ellas contaremos con el apoyo de nuestra geóloga Coronel, que nos va a indicar. Entonces, geóloga, ¿qué son las cárcavas? Las cárcavas son canales de diferentes formas y tamaños producidas por flujos concentrados y aguas de manantial. Bueno, ingeniera Daniela, entonces, ¿cuáles son esas características o los procesos de las cárcavas? Bueno, las etapas según Gray y Leiser, las cárcavas se dan por escurrimientos concentrados, la erosión de la base y el ensanchamiento del canal, la cicatrización y la estabilidad. Listo, ¿y estas etapas se caracterizan por algo en especial? Bueno, las dos primeras se caracterizan porque las cárcavas son activas pero carecen de vegetación. La estabilización puede ser de manera natural o artificial, logrando el equilibrio de la pendiente y vegetación en la zona afectada. Bueno, ingeniera, ¿y cuáles son las causas o los efectos de que estas cárcavas avancen? Bueno, como lo pueden ver acá al fondo, esto puede ser de manera artificial o natural, como por ejemplo la deficiencia de las alcantarillas en las carreteras. También la erosión produce canales pequeños que si no se estabilizan pueden volverse con el tiempo más grandes. ¿Cómo podríamos definir este proceso y los avances de la erosión? Gracias a la erosión aumenta el flujo en los canales y también incrementa los movimientos en masa donde hay mayor pendiente. Nos trasladamos hasta la ermita para poder encontrarnos con el doctor Jiménez, quien nos hablará un poco de la erosión fluvial. Bueno, la erosión fluvial, como podemos ver, es propia de los cauces de los ríos y de las quebradas. Esta erosión tiene algunas acciones como son la socavación lateral, la socavación profunda y la torrencial de aguas. Bueno, para este tipo de erosión debemos considerar que las corrientes integran sistemas fluviales en los cuales debemos considerar varias variables. Una de ellas es la descarga de la corriente, la carga que lleva la corriente, también debemos considerar la profundidad, la anchura y la forma que tenga el caudal, también la pendiente y así también la sinuosidad del valle. Bueno, ¿y cuáles serían los mecanismos de estos canales en la erosión fluvial? Bueno, los mecanismos para la erosión fluvial hay tres muy importantes. El primero es el ensanchamiento debido al desgaste. El segundo es la profundización debido a la desgastación del terreno. Y también los cambios en la sinuosidad del cauce. Para finalizar, con lo que respecta a la erosión eólica, es aquella que tiene que ver con el arrastre y depósitos de los materiales o partículas de tamaño de limo y arena. Esto se da principalmente en aquellas zonas donde la vegetación es bastante escasa, es decir, ya sean desiertos o las zonas costeras. Finalizando de esta manera, agradecemos a todos nuestros invitados del día de hoy por compartirnos un poco de su conocimiento y nutrirnos acerca de todo aquello que concierne a la erosión y a los movimientos en masa.